¿Y si te dijera que existe un artefacto capaz de conectar lo divino con lo humano, una reliquia tan poderosa que podría derribar murallas y cambiar el curso de la historia? La Arca de la Alianza, mencionada en la Biblia, no es solo un objeto antiguo, es el epicentro de misterios, poderes sobrenaturales y una de las búsquedas más intrigantes de la humanidad. Pero, ¿qué hace que este artefacto sea tan especial? ¿Por qué civilizaciones enteras, desde los antiguos israelitas hasta los nazis en el siglo XX, han arriesgado todo para poseerlo? Sin embargo, su significado va más allá de los relatos históricos. La arca es un símbolo que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia conexión con lo divino y lo eterno. ¿Qué representaba realmente para quienes la portaban? ¿Y qué podemos aprender hoy de su poder y su propósito? Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de ver este enigma, sino que también podría hacerte replantear el concepto de lo sagrado en tu propia vida. La creación del Arca de la Alianza es uno de esos momentos en los que lo sagrado se fusiona con el arte más sublime. Imagina a Moisés en la cima del monte Sinaí, recibiendo de Dios no solo las tablas de la ley, sino también unas instrucciones detalladas para construir lo que sería el símbolo máximo de la presencia divina en la tierra. Madera de acacia, recubierta de oro puro. Puede parecer algo sencillo, pero su simbolismo es inmenso. La acacia, resistente e incorruptible, representa la eternidad del propósito divino en medio del caos del mundo. Por otro lado, el oro, brillante e inalterable, apunta a la majestad y la pureza de Dios, una armonía perfecta entre lo divino y lo humano que todavía nos inspira. Sin embargo, no es solo eso. La tapa del arca, adornada con querubines dorados con alas extendidas, no era simplemente un adorno, representaba el trono de Dios, el propiciatorio, el lugar donde Él se manifestaba. ¿Te has parado a pensar que estos querubines, ángeles, guardianes, simbolizaban la protección de lo sagrado? Es como si la propia creación celestial estuviera inclinada ante la grandeza divina. Una lección clara de humildad. Incluso los mayores reconocen la supremacía de Dios. Aquí encontramos un contraste evidente con los ángeles caídos, que en su rebelión reflejan el poder del libre albedrío y sus consecuencias. La construcción del arca siguió al pie de la letra las medidas dadas por Dios. Podrías pensar que era solo un cofre, pero esas dimensiones tenían un propósito superior, casi arquitectónico, para canalizar lo sobrenatural. Es fascinante, ¿no crees? En su interior se guardaban las tablas de la ley, el maná celestial y la vara florecida de Aarón. ¿Te imaginas tener un símbolo así en el centro de tu vida? Algo que conecte tu mundo terrenal con tu propósito divino, que te recuerde lo verdaderamente importante. Quizás sea un buen momento para reflexionar sobre qué consideras realmente sagrado en tu día a día. Lo más extraordinario es que el arca no era simplemente un objeto, sino un pacto. Era un recordatorio constante de que, aunque Satanás en la Biblia representa el caos y la destrucción, la presencia divina siempre trae orden y propósito. Piénsalo como una metáfora de tu vida. ¿Qué estás construyendo para mantener esa conexión con lo trascendental? El arca era ese punto de encuentro, ese equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, y nos invita a construir nuestros propios espacios de conexión con lo divino. Al reflexionar sobre la creación del arca, no podemos ignorar la profundidad de su significado, que trasciende el tiempo. Pero esto es solo el principio. El poder sobrenatural que residía en ella, manifestado de formas extraordinarias, es un tema que despierta tanta curiosidad como admiración.
¿Te has preguntado alguna vez cómo algo físico puede contener tanta trascendencia? Hablar del poder sobrenatural del Arca de la Alianza es adentrarse en un terreno donde lo divino y lo inexplicable se encuentran. Se decía que el arca albergaba la presencia misma de Dios, manifestada como una esfera de luz brillante entre los querubines de su tapa. Imagina estar frente a un objeto que no solo simboliza la conexión con lo celestial, sino que actúa como un canal directo para la comunicación con el Creador. Es algo que nos recuerda que, en medio del caos del mundo, existe un propósito divino que guía los acontecimientos, incluso aquellos que parecen incomprensibles. Este poder no era solo simbólico, sino tangible. Basta recordar cómo las murallas de Jericó se desmoronaron cuando el arca lideró la marcha del pueblo de Israel. No fue la fuerza humana, sino la obediencia y la fe en el poder divino lo que produjo tal milagro. Ahora, piensa en esto como una metáfora. En la vida, a menudo enfrentamos murallas aparentemente imposibles de derribar. Pero, ¿cuántas veces confiamos en nuestro propio arca, esa fuerza interior alimentada por el propósito y la fe para superar los desafíos? Por supuesto, este poder sobrenatural tenía un costo. No cualquiera podía acercarse al arca sin estar purificado. Hubo relatos de quienes, por ignorancia o imprudencia, tocaron el arca y pagaron con su vida. Este detalle nos invita a reflexionar sobre el respeto hacia lo sagrado y la importancia de comprender los límites que nos protegen. En el fondo, nos enseña que no se trata solo de tener acceso al poder, sino de saber cómo manejarlo con sabiduría. Además, el arca era vista como una herramienta en tiempos de guerra, pero no como una simple arma mágica. Su poder dependía de la conexión espiritual de quienes la portaban. Esto resuena con la idea de que el libre albedrío y el mal están siempre presentes, pero nuestra elección de alinearnos con lo divino es lo que realmente marca la diferencia. ¿Cómo estás eligiendo usar tu propio poder en la vida diaria? ¿Lo diriges hacia el bien o permites que el caos lo domine? El poder del arca, más allá de lo físico, era un recordatorio constante de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero este poder no desapareció con el tiempo. Los relatos sobre su uso y su impacto siguen siendo un misterio que conecta a generaciones. Y esa fascinación por su búsqueda nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó realmente con el arca después de su apogeo en la historia bíblica? La búsqueda del Arca de la Alianza ha sido uno de los misterios más fascinantes de la historia, no solo por su significado espiritual, sino por las historias que rodean a quienes han intentado encontrarla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, bajo la dirección de Heinrich Himmler, crearon la Ahnenerbe, una organización obsesionada con reliquias sagradas como el Arca, el Santo Grial y la Lanza de Longinos. Ellos creían que estos objetos podrían otorgarles un poder sobrenatural que garantizaría su dominio. Aunque pueda sonar a trama de película, esta obsesión era real y demuestra hasta dónde llega el deseo de controlar lo inexplicable. Pero, ¿por qué una civilización tan avanzada como la alemana de la época se interesaría en algo tan antiguo? Aquí entra en juego la mezcla de ambición y fascinación por lo divino. El arca, según las Escrituras, no solo representaba la conexión con Dios, sino que era una herramienta de poder. Este tipo de búsqueda nos recuerda cómo, incluso en tiempos modernos, lo espiritual y lo material pueden entrelazarse de formas inesperadas. ¿No es curioso cómo en nuestra vida también buscamos arcas que nos prometan soluciones a problemas complejos, pero a menudo olvidamos el propósito detrás de ellas? La Ahnenerbe no fue la única en perseguir este objetivo. A lo largo de la historia,
Exploradores, arqueólogos e incluso fanáticos religiosos han dedicado sus vidas a intentar localizar el arca. Desde las ruinas de Jerusalén hasta los monasterios de Etiopía, las teorías sobre su paradero han sido muchas, pero ninguna definitiva. Este misterio es un reflejo de nuestra necesidad humana de conectar con algo mayor, de encontrar respuestas que trasciendan lo material. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa inquietud de buscar algo que parece perdido? Sin embargo, esta búsqueda no está exenta de riesgos. Muchas expediciones se han enfrentado a fracasos, accidentes y rumores de maldiciones asociadas al intento de desenterrar el arca. Aquí es donde entra en juego el libre albedrío. ¿Hasta qué punto vale la pena desafiar lo desconocido? Este dilema, que mezcla el deseo humano con el respeto por lo divino, sigue siendo tan vigente como en los tiempos de Moisés. Nos recuerda que no todas las puertas deben abrirse sin reflexión. A medida que exploramos estos intentos por hallar el arca, queda claro que su impacto trasciende las generaciones. Pero esta reliquia no es solo una meta arqueológica, es un símbolo de lo que significa la conexión divina. Y, aunque su ubicación exacta sea un enigma, las historias que giran en torno a ella nos preparan para profundizar en su relevancia cultural, especialmente durante eventos históricos como la destrucción del Templo de Salomón. El Arca de la Alianza, más allá de su significado espiritual, también es un símbolo cultural que ha dejado huellas en la historia. Durante la invasión babilónica y la destrucción del Templo de Salomón, el destino del arca se volvió incierto. Algunos creen que fue destruida junto con el templo, mientras que otros sugieren que fue escondida en los túneles bajo Jerusalén o incluso transportada a lugares remotos como Etiopía. Este tipo de especulación no solo alimenta el misterio, sino que también nos recuerda cómo los objetos sagrados son, a menudo, el eje de la resistencia y la identidad cultural en tiempos de caos. Etiopía, en particular, destaca como uno de los lugares más fascinantes en esta narrativa. Según una tradición antigua, el arca fue llevada a Axum, donde supuestamente permanece bajo la custodia de los monjes en la iglesia de Santa María de Sion. Este relato conecta lo bíblico con la herencia africana, demostrando cómo un artefacto puede unir culturas y generaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos símbolos en tu vida también actúan como puentes entre tu pasado y tu presente? Quizá es hora de reflexionar sobre tus propias reliquias. El impacto cultural del arca también se ve reflejado en la literatura y el cine. Desde la Biblia hasta producciones como En busca del arca perdida, su influencia ha capturado la imaginación colectiva durante siglos. Pero no se trata solo de entretenimiento. Estas historias nos muestran cómo el arca representa la conexión entre lo humano y lo divino. En cierto modo nos invita a preguntarnos qué objetos o tradiciones en nuestra vida tienen ese poder de trascender el tiempo y recordar quiénes somos. En el contexto histórico, el arca simboliza la lucha por preservar lo sagrado en medio de la adversidad. Ya sea escondiéndola o trasladándola, las civilizaciones que interactuaron con ella demostraron un profundo respeto por su significado. Esta misma lógica puede aplicarse a nuestra vida diaria. ¿Qué estamos haciendo para proteger aquello que valoramos? A veces, lo más importante no es encontrar el arca en sentido literal, sino entender qué representa en nuestra historia personal. Mientras exploramos su relevancia como reliquia cultural, no podemos ignorar cómo el arca sigue inspirando tanto fascinación como debate, pero este enigma es solo una parte de su legado. Sus orígenes, así como las posibles influencias de culturas como Egipto, nos abren una nueva puerta hacia el contexto arqueológico que rodea a este artefacto único. El
Arca de la Alianza no solo es un símbolo espiritual, sino también un objeto de fascinación para la arqueología. Algunos estudios sugieren que su diseño pudo haber sido inspirado por artefactos religiosos egipcios, como las barcas sagradas utilizadas en ceremonias. Estas barcas, elaboradas con madera y oro, se transportaban en procesiones rituales y tenían un propósito simbólico similar al del arca: conectar a los creyentes con lo divino. Este paralelismo nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que percibimos como único tiene raíces compartidas con otras culturas. Además, textos antiguos de Babilonia y Egipto mencionan artefactos que, al igual que el arca, se consideraban portadores de poder divino. Estos relatos refuerzan la idea de que las civilizaciones antiguas entendían la necesidad de materializar lo trascendental en objetos concretos. En un mundo lleno de caos, como lo describe la Biblia con la figura de Satanás, estas reliquias servían para recordar que el propósito divino siempre estaba presente. ¿No ocurre algo similar hoy en día con los símbolos que usamos para conectar con nuestra fe o nuestros valores? A pesar de estas posibles influencias, la singularidad del arca radica en cómo fue concebida. Las medidas precisas, los materiales escogidos y el simbolismo detrás de cada detalle reflejan una intención divina. Incluso los arqueólogos modernos, con toda su tecnología, se enfrentan al desafío de descifrar si era simplemente un objeto físico o algo mucho más profundo. Esto nos recuerda que, a veces, lo que buscamos en el exterior puede tener un significado más poderoso cuando lo conectamos con nuestra propia vida y espiritualidad. El debate arqueológico sobre el arca no solo gira en torno a su diseño, sino también a su paradero. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido destruida durante la invasión babilónica, mientras que otras apuntan a que fue escondida estratégicamente. Este misterio no hace más que aumentar su atractivo, destacando cómo lo desconocido puede despertar tanto curiosidad como reverencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida perseguimos respuestas que parecen fuera de alcance, solo para descubrir que el viaje en sí tiene más valor que el destino? Explorar el contexto arqueológico del arca nos permite entenderla como un puente entre culturas, historia y fe. Pero su impacto no termina ahí. La arca también contenía elementos que trascendían lo material y llevaban un mensaje simbólico profundo, lo que nos lleva a preguntarnos sobre su dimensión mítica y espiritual. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto físico, sino un símbolo cargado de dimensiones míticas y espirituales. Dentro de ella se encontraban las tablas de la ley, el maná celestial y la vara de Aarón, cada uno con un significado profundo. Las tablas representaban la alianza entre Dios e Israel, un recordatorio tangible de los mandamientos divinos. El maná, por su parte, simbolizaba el sustento providencial en el desierto, una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, el propósito divino prevalece sobre el caos. ¿Te imaginas lo que significaría tener un recordatorio constante de tus propios valores y promesas en la vida cotidiana? Pero las dimensiones del arca no se limitaban a lo que contenía. Su tapa, con los querubines dorados, era conocida como el propiciatorio, el lugar donde Dios se manifestaba. Según la tradición, una luz divina aparecía entre las alas de los querubines como un teléfono directo con lo celestial. Este concepto, aunque mítico, nos invita a reflexionar. ¿Dónde encontramos hoy nuestra conexión con lo divino? Tal vez no sea una luz tangible, pero en los momentos de quietud y reflexión, ¿no percibes algo similar? Lo fascinante es cómo estas dimensiones míticas conectaban al pueblo con lo eterno. La arca era el eje de sus vidas,
un recordatorio de que incluso en medio de guerras y desplazamientos había un propósito superior. En cierto sentido, era un ancla. Y si lo piensas, todos necesitamos algo que nos mantenga firmes en tiempos de incertidumbre. Para algunos puede ser la fe, para otros un propósito claro que guía cada decisión. ¿Cuál es tu arca personal? Además, los elementos contenidos en el arca no eran solo símbolos, eran pruebas físicas de los milagros de Dios, recordatorios de que Él había intervenido directamente en la historia humana. Sin embargo, estos elementos no eran para ser venerados por sí mismos, sino para dirigir la atención hacia el Creador. Esta idea de que lo material puede apuntar hacia lo espiritual sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cuántas veces nos distraemos adorando los medios y olvidamos el fin último? Las dimensiones míticas del arca, con su combinación de lo tangible y lo espiritual, siguen inspirando a quienes buscan comprender su significado. Pero incluso mientras reflexionamos sobre su simbolismo, no podemos evitar preguntarnos qué ocurrió con el arca y cómo su legado sigue afectando nuestra percepción de lo divino en el mundo actual. La Arca de la Alianza no es solo un artefacto perdido, es un recordatorio eterno de la conexión entre lo divino y lo humano, entre el caos y el propósito. Ahora que conoces sus misterios, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué arca estás construyendo en tu vida para mantener tu propósito y tu fe firmes en medio de los desafíos? Reflexiona sobre ello, porque quizá la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. ¿Qué tal si tomas este momento para buscar lo sagrado en tu vida diaria? Puede ser un acto de bondad, un instante de reflexión o incluso un compromiso renovado con aquello en lo que crees. Y no olvides, este es solo el principio. Hay tanto por explorar, tantos misterios que descubrir. Si quieres seguir aprendiendo sobre temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no solo hablamos de historia, hablamos de la conexión entre tú y el universo que te rodea. Nos vemos en el próximo video.